Muy bien, pues buenas tardes, son las 6:10 de la tarde, damos comienzo a la sesión de hoy. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes a los demás asistentes. Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo, que como siempre comento es complicado poderos tener a todos aquellos que colaboráis y participáis con Acocex y que, bueno, nos brindáis vuestras experiencias, reales, activas sobre el mercado. Acocex es la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, creada hace ya 14 años con un único objetivo, el que un grupo de profesionales pudiera tener interconexión con otro grupo de profesionales con los cuales pudiera intercambiar experiencias reales y sobre todo conocimientos técnicos y jurídicos sobre sectores, sobre mercados en base a esa experiencia que se había realizado. Dado que en el mercado español no se encontraba ningún tipo de entidad, ni pública ni estructura privada, que en este fin trabajara o orientara, salvo las más interesantes administraciones que en su momento derivaban y las grandes empresas que, bueno, sus servicios muchas veces conllevaban una subcontratación de algo en el mercado destino. Hace 4 años la asociación, a través de un proyecto que desarrolla hoy en día con el grupo Mafre y con la estructura de Solunion, empieza a prestar una línea de apoyo y servicios a los clientes de estas estructuras en sus desconocimientos o en sus problemas vinculados con el ámbito internacional. Hoy tenemos la gran suerte de tener a Ignacio Bartolomé con nosotros, director y socio de How2Go, una de las consultoras, digamos, más activas en estos momentos en el mercado español, con una interesante o importante presencia en las relaciones con las estructuras oficiales de otros países situadas en el mercado español, y interviniendo y participando en diferentes eventos internacionales, poniendo un poco la experiencia de lo que esta estructura de consultoría y gestoría puede hacer y puede brindar en base a sus conocimientos y posicionamientos en terceros países a las empresas fundamentalmente españolas. Ignacio viene de una larga trayectoria en el ámbito del comercio internacional, muy basada en el ámbito comercial, muy basada en el ámbito de estar presente en mercados y estar tocando en sí esa legislación y esos aspectos. Y hoy en día, pues una de las personas que posiblemente más y mejor dinamizan, en el mejor sentido de la palabra, un evento y el cómo sacarle el rendimiento a un evento. Así que Ignacio, bienvenido, muchísimas gracias y a partir de este momento tienes 30 minutos, por favor, para contarnos tu experiencia y al final, si se plantean preguntas, el área técnica las formulará oralmente y despediré la sesión. Ignacio, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Nada, buenas tardes a todos. Un placer, desde luego, estar aquí. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Efectivamente, hoy vengo a hablaros precisamente de esto, de cómo aprovechar, de cómo se debe participar en un evento o en una feria, digamos, a nivel internacional, en sus diferentes conceptos. Este conocimiento o este, digamos, know-how dentro del sector ferial no viene de manera gratuita. Nosotros somos los representantes o los representantes de las delegaciones internacionales de IFEMA, lo cual nos acerca mucho, desde luego, a este sector. Y bueno, pues quería compartir con todos los participantes algunas ideas dentro de una presentación que voy a buscar que sea ágil, dinámica, porque al final, bueno, dependiendo de los objetivos, como iremos viendo, cada una de las estrategias van a ser diferentes y por tanto no es fácil que abarquemos todo dentro de una sola presentación y como luego tendremos esa ronda de preguntas después, pues será más fácil aterrizarlo a particularidades o cuestiones que habréis pasado o habréis entendido dentro de la presentación. Por tanto, empezamos con una idea esencial, ¿no? ¿Qué es una feria profesional? ¿Qué es un evento profesional? Podemos encontrar diferentes definiciones, pero al final a mí la que más me gusta es el encuentro entre oferta y demanda con el objetivo de establecer relaciones de negocio por ambas partes. Al final, una feria, y veremos más adelante, según las definiciones de SISO, cómo la feria se convierte en un elemento esencial dentro de la estrategia comercial o de la estrategia de internacionalización de una empresa. Dentro de esas diferentes
partes que conforman el marketing mix, si cogemos lo que es la promoción, la comunicación y por supuesto las ventas, la feria puede unificar diferentes estrategias y ser para muchas empresas el punto esencial de trabajo a nivel internacional y de donde se va a sacar, digamos, toda la relación de ventas a futuro que va a tener la empresa, ¿vale? Y dentro de lo que es una feria, pues encontramos diferentes tipos de ferias, ¿no? Quiero dar este primer marco porque es importante. Encontramos ferias sectoriales y ferias multisectoriales. Normalmente, cuanto más se desarrollan los organizadores feriales, más se tiende a la sectorización, pero en muchas ocasiones nos encontramos ferias que agrupan un grupo de subsectores o de sectores diferenciados dentro de un denominador común, ¿no? Luego tenemos que entender si esa feria es nacional o es internacional para saber qué tipo de actores nos vamos a encontrar dentro. Una clave, os pongo ahí entre paréntesis, es ese logotipo de UFI, ¿no? Que es la Unión de Ferias Internacionales. Normalmente esas ferias que están adscritas a UFI, pues ya de por sí nos dejan ver que es una feria internacional, una feria representativa dentro de la región, porque muchas veces cuando pasemos a hablar de cómo seleccionar la feria adecuada, no solo nos vamos a fijar en un mercado en sí donde se desarrolla, sino el impacto a nivel regional que vamos a poder tener, ¿no? Como entrando en una feria, supongamos Latinoamérica, en una feria en Colombia, pues bueno, también voy a encontrar actores de los diferentes países de la región que la rodean. Y luego, por supuesto, entender si esa feria es B2B o B2C, o una combinación de ambas, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de una feria que podemos conocer aquí en España como es Fitur, pues combina ambas cuestiones. Los 3 primeros días son B2B, es decir, business to business, solo vamos a encontrar a profesionales, y los 2 últimos días son B2C, es decir, vamos a encontrar a clientes, cliente final, ¿no? Va a estar abierta al público en general. Y dependiendo de uno o de otro, lógicamente mi estrategia de comunicación va a ser totalmente diferente. Al final, mis objetivos deben estar enfocados al interlocutor que me voy a encontrar. Y esto es fundamental que lo tengamos muy claro, ¿no? Si lo pasamos al ámbito más sencillo, dentro de lo que sería una estrategia de marketing, tenemos muy claro las diferentes bondades de nuestro producto o nuestro servicio que le tenemos que contar a un cliente frente a lo que le tenemos que contar, por ejemplo, a un distribuidor, ¿no? El cliente va a estar más preocupado de cómo es el producto, el distribuidor del margen que va a tener y del tipo de acuerdo al que va a llegar. Con lo cual, bueno, pues el que sea B2B o B2C, lógicamente diferencia mucho la estrategia y cómo me debo presentar a esa feria. Ojo, sea visitante o sea expositor, porque vamos a hablar de esas dos cuestiones. Esta presentación lo que busca es que entendamos muy bien, pues bueno, cómo debemos comportarnos en cada una de las circunstancias. Por otro lado, tenemos que saber bien, y os lo pongo aquí, qué actores participan dentro de una feria, ¿no? ¿Quién es el organizador? ¿Qué asociación sectorial suele haber detrás? Porque al final las ferias no se desarrollan en un lugar, bueno, porque sí, ¿no? Sino que normalmente responden al potencial de un sector en una región, ¿no? Fitur, la feria de turismo más importante del mercado hispanohablante de la que hablábamos antes, no se desarrolla en España por casualidad, ¿no? Sino porque realmente es un sector muy fuerte dentro de este mercado y por tanto tiene una capacidad de crecimiento interno muy importante. Y esa fuerza del sector y esos intereses que existen los debemos entender y conocer, o por lo menos tener una noción de cómo se mueve. Ojo, que el hecho de que un sector sea fuerte en un país no quiere decir que yo me vaya a encontrar a competente, porque simplemente yo puedo dar un servicio añadido a ese sector y puede ser interesante que yo participe como expositor, ¿no? Y por otro lado, entender muy bien qué tipo de participante nos vamos a encontrar. Yo distingo 4 participantes. Aquí, bueno, pues cada uno podemos hablar de más, pero al final, 2 tipos de visitante, porque yo puedo ir visitante como comprador, que es ese visitante comprador o ese programa de compradores que normalmente la organización va a intentar atraer, ¿vale? Que son los distribuidores o agentes dentro del mercado que están interesados en buscar nuevos productos y ven la feria como el marco perfecto para ver toda la oferta que hay, ¿no? O puedo ser un visitante proveedor también, que, bueno, pues me estoy planteando participar como expositor en futuros años y por tanto quiero conocer la feria, estoy buscando información de mi competencia, de cómo se comporta, estoy sacando información del sector y del mercado. Es un lugar perfecto para que un departamento, digamos, de marketing acuda y capte información, ¿no? Podemos encontrar en un solo evento, en solo 2 días, toda la información del mercado
a la que podemos acceder. Luego, por supuesto, está el expositor. El expositor, lógicamente, tiene un objetivo muy claro, ¿no? Y luego el profesional. En muchas ferias nos encontramos que, bueno, está el profesional de ese sector, que no es ni visitante ni expositor, ¿no? Sino que busca, pues, ir a determinados eventos que se hacen durante la feria, jornadas, formaciones, etcétera, ¿no? Que también lo debemos tener identificado, porque al final esa parte de networking o de entendimiento de lo que es ese agente final dentro de la cadena puede ser muy importante dentro de nuestra estrategia, ¿vale? Por tanto, diremos, ¿son importantes las ferias dentro de nuestra estrategia internacional? ¿Debo adaptar ese mix de marketing y entender perfectamente que la feria puede ser un elemento esencial dentro de mi estrategia de internacionalización? Pues bueno, desde luego, desde mi punto de vista, sí. Al final, las ferias se pueden convertir en una estrategia esencial de apertura de mercados, en una estrategia esencial de consolidación de una presencia real dentro del mercado, etcétera, ¿no? Y antes de esto, pues bueno, me gustaría que viéramos algunos aspectos o algunos datos que apoyan esta teoría. Por un lado, entender bien dentro de SISO, desde Society of Independent Show Organizers, pues bueno, se evalúan ciertas tendencias o ciertos impactos que tienen las ferias. Por un lado, el impacto económico, por un lado, cómo se define dentro de las técnicas de marketing, comunicación y ventas, por otro lado, cómo se sitúan esas ferias dentro de lo que son el marketing mix o el desarrollo de la estrategia de marketing de una empresa y bueno, cómo efectivamente pues bueno, se conciben como la tercera técnica más efectiva dentro del marketing de contenido. Algunos datos interesantes es que, por ejemplo, el 86% de los visitantes compradores lo definen como el lugar idóneo para encontrar nuevos productos, nuevas tendencias, entender cómo funciona el mercado y tener, digamos, a toda la oferta disponible. Esto es importantísimo, ¿no? Porque para los que estamos pensando en exponer, pues vemos que para esos compradores la feria es un lugar idóneo, ¿no? Para acudir a buscar nuevo producto, nuevas tendencias, etcétera. Y por otro lado, dentro de los que son los expositores, pues bueno, se establece como con un impacto de que por cada dólar que se gasta en la feria, se retornan entre 4 y 6 de retorno directo sobre esa participación, ¿no? Lo cual, si nos fijamos con otras estrategias dentro del mix de marketing que podemos utilizar, pues bueno, es un elemento realmente relevante. Algunos otros datos interesantes es que dentro, digamos, de lo que es esa parte de estrategias de marketing, comunicación y ventas, las ferias y exhibiciones se sitúan en segundo lugar, ¿vale? Solo por detrás de la página web, pero por encima de visitas personales, de marketing telefónico, redes sociales, mail, etcétera, ¿no? O sea, están concebidas como un elemento esencial dentro de las estrategias comerciales y de ventas de una empresa. También entender que, bueno, pues el 89% de los participantes en estas ferias lo encuentran como el lugar idóneo para, bueno, ponerse al día, ¿no? De cómo está el mercado, de cómo está el sector. Que el 88% de esos visitantes toman su decisión de compra dentro de la propia feria, ¿no? Que es algo esencial, ¿no? Y que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Algunos datos simplemente para que veáis cómo está concebida. Como os comentaba también antes, pues bueno, es ocupa el tercer lugar dentro de lo que son las estrategias de marketing de contenidos, ¿vale? Y al final, pues también para que nos hagamos una idea, ¿no? La feria y de lo importante que puede ser en el contacto directo con mi cliente, normalmente la feria establece que por cada cliente que contactamos nos gastamos en torno a los $96, ¿no? Mientras que si utilizamos otro tipo de técnicas podemos alcanzar o superar los $400 por cliente activo encontrado, ¿vale? Bueno, algunos datos que nos hagan ver lo interesante efectivamente que pueden ser las ferias. Ahora vamos a ver cómo debemos participar, ¿no? Cuáles son esos diferentes formatos. Y cuando hablamos de cómo participar en una feria, pues efectivamente nos encontramos de dos formas diferentes. Por un lado puedo ser visitante, dependiendo del perfil que tenga, ser un tipo de visitante u otro, o por otro lado puedo ser expositor. Vamos a empezar hablando por los expositores y cómo las estrategias de visitante y expositor tienen que ser diferentes. Al final, dentro de este pequeño guión, vamos a ver, bueno, primero por qué vamos a la feria y luego qué pasos dentro del proyecto de una feria debemos tener en cuenta.
Porque al final la feria debe convertirse en un proyecto. La feria es una inversión muy fuerte. El participar como expositor en una feria, y más aún si hablamos de una feria a nivel internacional, es una inversión muy fuerte para la empresa. Y por tanto, debemos obtener un retorno. Por tanto, la parte de planificación es esencial y se debe concebir como un proyecto en sí. Un proyecto dentro de la empresa que debe tener una fase de planificación, una fase de desarrollo y una fase de seguimiento o de post-show que ponemos ahí. Al final, no debemos olvidar que el número de impactos directos que vamos a conseguir es enorme y por tanto tenemos que tener los objetivos muy claros y muy bien marcados. Cualquier tipo de error dentro de esa planificación, luego no vamos a tener tiempo de adaptarnos o de cambiarlo, porque al final estamos yendo exactamente hacia nuestro target. Si hemos elegido ir a esa feria en esa región es porque realmente queremos invertir y posicionarnos allí. Por tanto, toda la fase de preparación es esencial. Esto que digo, que bueno, puede sonar muy obvio, realmente no se lleva tanto en práctica. Para que os hagáis una idea, nosotros como responsables a nivel internacional de IFEMA no concebimos una feria sin 6 meses de planificación previa, ¿no? Por tanto, esa fase de planificación es esencial. Y al final, cuando vamos a una feria, pues nos encontramos dos tipos de actitudes, por así decirlo, ¿no? Por un lado, aquellas que ven o aquellas empresas o profesionales que ven la feria, pues bueno, porque hay que estar allí, porque qué va a opinar mi competencia si yo no estoy, ¿no? Que al final la feria se convierte en algo molesto, ¿no? Porque con todo el trabajo que uno tiene de manera diaria, ¿dónde saco tiempo yo para planificar y preparar la feria? Y sin embargo, de alguna manera debemos girar esa actitud, ¿no? Porque al final la feria es la imagen de nuestra empresa puesta en otro mercado, ¿no? Con lo cual, todos los objetivos y todos los conceptos deben ir enfocados hacia eso. Y para girar esa actitud, pues bueno, lógicamente debemos hacer a todo el mundo partícipe de este proyecto. Porque, como os decía, hay que crear un proyecto de feria que tiene que tener unos objetivos claros, tiene que tener una definición muy marcada y tiene que tener entidad propia dentro de lo que es la estrategia comercial o de comunicación de la empresa. Pero al final nos vamos a encontrar dos tipos de objetivos claros. Por un lado es comunicación, es decir, marca, es decir, estar presente, y por otro lado es ventas, ¿no? Porque es para lo que vamos a exponer allí. Entonces, todo el equipo debe estar metido dentro de este proyecto. Y luego, ¿qué pasos vamos a seguir? Pues bueno, por un lado vamos a definir ese objetivo, debemos crear un mensaje claro para este proyecto, tenemos que hacer una preparación previa, luego tener muy claro que el stand y toda la gente que esté dentro del stand, dentro del equipo que va a participar en la feria, tiene que tener esos objetivos muy claros y sus funciones muy claras, porque al final esa presencia en el stand dentro de una feria en otro país es como si nuestra empresa se desplaza, como si abriéramos la empresa allí, ¿no? Por 4 días nuestra empresa está abierta al público allí y por tanto tiene que ser la imagen real de lo que es la empresa. Y luego, ¿cómo vamos a dar este seguimiento? Y en este seguimiento, a veces, pues bueno, va a sonar un poco agresivo, pero yo me atrevería a decir que cualquier contacto que no hayamos hecho en los 3 días posteriores a la feria, lo hemos perdido. Ese potencial cliente que nos ha visto a nosotros ha visto a mucha más gente y por tanto tenemos que tener muy claro y segmentado cómo vamos a hacer ese post-feria. Aquellos contactos esenciales, cómo les vamos a tratar, aquellos otros contactos que, bueno, hemos hecho dentro del networking, pero que tampoco podemos dejar de lado. A veces un simple email con, bueno, pues fue un placer verte, etcétera, pues siempre es interesante, ¿vale? Definiendo los objetivos. Igual que hablábamos que, bueno, que dentro de esos mensajes, y lo veremos más adelante, tenemos que tener un mensaje muy claro y muy sencillo, lógicamente ese objetivo tiene que ser uno, como máximo dos. Nosotros no podemos ir con todo un núcleo de objetivos que tenemos a nivel global de la empresa, sino que los objetivos de una feria en concreto tienen que ser uno o dos. Si nosotros nos hablábamos, lo trasladáramos a lo que fuera comunicación, cuando hacemos una estrategia de comunicación, definimos el objetivo de vender. Por ejemplo, queremos hacer una estrategia de venta, de incremento de ventas. Normalmente tendemos hacia el precio, promociones, descuentos, etcétera. Si lo que quiero hacer es marca, voy a tender hacia un stand más representativo, menos protagonismo de mis productos o servicios y más protagonismo de la marca. O sea, no puedo combinar demasiados. Y por otro lado, además, tienen que ser realistas y estar dentro de lo que es el plan de marketing de la empresa o los objetivos globales de la empresa. Y luego otra cosa importante, los objetivos deben ser medibles y alcanzables, porque tienen que estar relacionados con ese proyecto. Yo no me puedo poner objetivos de una feria a nivel global de la empresa,
tendré que ponerme objetivos concretos para ese proyecto que, como os decía antes, estarán relacionados con aspectos comerciales o con aspectos de comunicación, ¿vale? Y como os decía, tienen que estar cuantificados y que me permitan medirlos en el mismo momento para reaccionar, si es posible, a medida que voy desarrollando la fe. Por otro lado, crear ese mensaje sencillo, ¿vale? Porque al final, si nos vamos a muchos mensajes, que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Aquellas empresas que vemos que hacen de todo, pues bueno, no generan tal vez la confianza o el impacto que estamos buscando. Y tal vez lo que nos interesa es seleccionar una o dos líneas de trabajo y enfocarnos en esa. Ya tendremos tiempo de crecer dentro del mercado más adelante, ¿no? Y que ese distribuidor que pasa, que se dedica a una cuestión específica, nos identifique rápidamente y no estemos perdidos en un montón de mensajes, ¿no? Y que esté, como decíamos, focalizado dentro de ese objetivo y que le vayamos dando fuerza en esa pre-campaña inicial, porque al final comunicar la feria, comunicar nuestra presencia a todos los clientes, hacer un mailing, bueno, ahora con la nueva ley de protección de datos a nivel europeo los mailings son un poquito más complicados, ¿no? Pero siempre es importante, por ejemplo, todas las herramientas que un organizador ferial puede poner a nuestra disposición, ¿no? Porque al final tenemos herramientas de comunicación a través de notas de prensa dentro de la propia feria, podemos entrar en la base de datos de visitantes y expositores y crearnos reuniones de manera directa con ellos. Bueno, tengo que hacer toda esa campaña de comunicación a nivel de redes sociales, etcétera, ¿no? Prepararme muy bien cuál va a ser ese elevator pitch, ¿no? Esa forma de comunicación, porque lo decíamos antes, al final ese potencial cliente va a ver a muchos otros proveedores dentro de una feria y por lo tanto el primer impacto es con lo que se va a quedar y se le tiene que quedar grabado que efectivamente tú le has generado la confianza y le has generado la propuesta que él estaba buscando. ¿Qué material debemos llevar allí? Y aquí os sorprendería, muchas veces pongo idioma y cultura y bueno, pues es obvio, ¿no? Que tenemos que adaptar. Bueno, hasta una tarjeta de visita sin el prefijo del país nos podemos encontrar muchas veces, ¿no? Son cuestiones que tenemos que tener muy claras. Por ejemplo, vamos a Latinoamérica y vamos pensando que es el mismo idioma y la misma cultura. No es así, tendremos que adaptar ese mensaje a lo que estamos buscando y al mercado a donde nos estamos acercando, ¿no? Por otro lado, tiene que estar muy claramente reflejado en el stand. Y yo me atrevería a decir que cada persona que forma parte del equipo que está participando allí, desde una azafata o azafato que hayamos contratado hasta el director general, ¿vale? ¿Y por qué no testarlo? Que muchas veces bueno, nos encontramos que es una práctica muy poco habitual y algo que siempre recomendamos. Alguien que no esté dentro del proyecto que pueda ver ese diseño de stand que hemos hecho, ese diseño de los elementos de marketing que hemos hecho y que nos transmita qué sensación le ofrece y a ver si eso encaja con el objetivo que nosotros estábamos buscando. Por otro lado, ¿cómo preparar ese pre-show? Es decir, utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance. Vuelvo a repetir, como gestores en este caso de las ferias de IFEMA, nos encontramos el poco uso que hacen las empresas con todo el dinero que están invirtiendo y al final son plataformas que te permiten, pues bueno, estar presente en jornadas, hacer notas de prensa, generar reuniones B2B directamente a través de la plataforma, bueno, todas las herramientas que esto me plantea, plantearme también si voy a utilizar algún tipo de herramienta de pago que pueda ser interesante con algún tipo de cartelería, etcétera, elaborar bien la invitación y dentro de esa invitación meter siempre el pase a la feria, ¿no? Porque al final estamos invitando a alguien y muchas de esas ferias para los visitantes tienen un coste, con lo cual es importante que dentro de esa invitación, pues bueno, lo tengamos en cuenta, ¿vale? Y por supuesto, organizar bien el calendario dentro de las diferentes estrategias de comunicación que estamos llevando a nivel empresa. Y por otro lado, lo que es el stand, ¿no? Y todo el mundo que está ahí dentro. Al final os decía antes, el stand es la sede de la empresa durante los días que se celebra la feria. Se convierte en el lugar de trabajo muchas veces y muchas veces tenemos que estar en la feria, pero a la vez no debemos desatender lo que tenemos entre manos, ¿no? Con lo cual, todo tiene que estar muy bien planificado y muy bien diseñado dentro del propio stand para que todo fluya y la imagen y el mensaje de la empresa queden muy claros, ¿vale? Y luego todos los miembros deben conocer cuáles son los objetivos de la empresa a nivel global, los del evento, cuál va a ser su función y la del resto de los compañeros, cómo va a estar definido el stand, qué material promocional vamos a contar,
Es decir, todas las capacidades de ese equipo tienen que estar muy bien definidas y muy bien preparadas para cada una de las acciones que vayamos a realizar. Y por último, el post-show. Al final es impresionante, y os pongo ahí un dato, se calcula que el 80% de los expositores no priorizan esta parcela y no da seguimiento a muchas de las comunicaciones. Al final tenemos 150 reuniones o volvemos con esos tacos de tarjetas que se vuelven de una feria y resulta que la mitad de ellos ni siquiera los metemos dentro de la base de datos, cuando es algo esencial para el presente y por supuesto para el futuro, ¿no? Y esto, si no lo hemos preparado previamente, si no hemos definido quién debe comunicarse con cada cual, cómo vamos, si va a haber una persona que se encargue de hacer todos los mailing posteriores, si cada uno de los comerciales va a responder a las reuniones que ha tenido y luego aquellos contactos networking pues se van a gestionar desde otro lado. Esto tiene que estar perfectamente definido para que lo hagamos de una manera ágil y directa, ¿vale? Y luego, dentro de esos mensajes, recordar siempre que al final el que ha visitado nuestro stand ha visitado otros 100 stands posiblemente dentro de la feria y por tanto le tenemos que ser amables o afines a la hora de comunicarle, pues bueno, nos vimos tal día en el stand, que nos identifique de una manera rápida, ¿vale? Por tanto, al final, como expositor, son unas conclusiones, que al final una feria profesional es un conjunto de oportunidades de negocio fundamental, que la diferencia del éxito y el fracaso depende sobre todo de la preparación y del seguimiento, más que del propio desarrollo en sí, y que por tanto deberíamos dedicarle mucho más tiempo, ¿no? Si al final en una empresa definimos cada inversión por el retorno que ésta nos tiene, muchas veces debemos identificar por qué no está teniendo el retorno esperado. Y no tiene por qué ser porque la feria no sea buena o porque no hayamos tenido un stand adecuado, sino porque no la hemos preparado adecuadamente o no hemos dado el seguimiento posterior que debiéramos. Y luego, por otro lado, comentábamos esa parte de visitante, ¿no? De cómo el visitante, pues bueno, tiene otra serie de objetivos dentro de su visita a la feria. Puede ser un visitante, un profesional de una empresa que está buscando, pues bueno, ver cómo funciona la competencia, como os decía antes, coger información, o puede ser el visitante, digamos, tipo dentro de una feria que es el comprador, ¿no? Y cómo ese visitante, pues bueno, como visitantes debemos hacer la elección de la feria adecuada, entender cuáles son los objetivos de mi visita, tener toda la información previa que podamos, pues ver la página web de la feria, sacarnos y descargarnos el catálogo de expositores, saber exactamente cómo está definida, qué recursos o con qué recursos voy a contar dentro de la feria, hacer la planificación adecuada, no solo una planificación temporal, sino muchas veces también logística, ¿no? Porque, bueno, aquí en España tenemos recintos grandes, ¿no? Pero si nos vamos a otros lugares como Alemania, Estados Unidos, China, nos encontramos que es que ni siquiera en los 4 días de la feria nos va a dar tiempo a verla entera, con lo cual, si no lo tenemos perfectamente planificado, pues va a ser muy, muy complejo. Con lo cual vamos a avanzar. Por un lado, entender bien que al final las ferias se celebran siempre en directo, por tanto no hay segundas oportunidades. Todo lo que no hayamos planificado previamente no vamos a poder llevarlo a cabo. Va a ser muy difícil que luego consigamos girar a lo largo del desarrollo de la feria, ¿no? Y que al final ese tiempo no se recupera. Y cuando hablamos de ferias internacionales, que supongo que será la mayor parte de los casos por los que estáis aquí los participantes de esta sesión, pero bueno, tenemos que añadir los costes de desplazamiento, muchas veces cruzando el charco, el tiempo que eso nos implica, el resto de actividades que estamos dejando de hacer por asistir a esta feria. Por lo tanto, dediquémosle el tiempo, ¿no?, necesario para elegir bien y desarrollarla bien. Por lo tanto, es esencial esa preparación y muchas veces como visitantes lo obviamos, ¿no? Me voy a pasar por aquella feria a ver qué me encuentro. Por eso es un error, porque nos vamos a perder la mitad de un evento, sobre todo si hablamos de ferias de un tamaño importante. Y al final, lo que buscamos siempre es aprovechar esos recursos, ¿no?, que tenemos o que estamos dedicando. ¿Cómo encontramos esa feria? Pues bueno, si os he dicho antes que es el encuentro entre la oferta y la demanda, pues bueno, está claro que tenemos que tener muy claro como visitantes cuál es esa oferta, ¿no? ¿Cómo la vamos a analizar? Por un lado, cuáles son esos sectores o subsectores que están convocados, cuáles son el listado de expositores, los líderes dentro del sector, cómo los vamos a diferenciar por subsectores dentro de la feria, cuál es la presencia internacional, que muchas veces está separada en otro pabellón y también la debemos tener en cuenta. Cuando atacamos un nuevo mercado,
no solo nos encontramos la competencia local, sino que nos encontramos a toda la competencia internacional que también está buscando los mismos objetivos que nosotros, ¿no? Y luego todas las actividades complementarias que muchas veces se desarrollan dentro de una feria y que me pueden permitir, pues bueno, networking, asistir a jornadas, etc. Dentro de los objetivos, pues bueno, puedo tener negocio directo, adquisición de bienes o servicios, puedo tener ese objetivo de información del sector a nivel general, de productos, novedades, qué proveedores hay, fiabilidad, condiciones, qué tipo de imagen me transmite, cuál es su portfolio de bienes y servicios, si han ido con algún tipo de oferta a la feria, que es algo muy típico también. Debemos contrastar esa información, ¿no?, sobre campañas, sobre productos, sobre el sector, analizar muy bien esa competencia y, por supuesto, otro objetivo esencial sería el objetivo de networking, ¿no?, de generar al final contactos a nivel sectorial. Por eso os hablaba antes de entender muy bien qué actores participan dentro de una feria, porque bueno, me puede permitir acceder en la feria ya no solo a todo el público que está por la feria, sino al organizador, a la asociación, etc. Dentro de esa información previa, pues bueno, tengo que ser capaz de hacerme un mapa completo de la feria. Yo os decía antes, a veces acudimos a ferias que es imposible que nos la recorramos en todo ese tiempo, con lo cual tendré que tener muy claro qué distancias, cuáles son las formas de acceso, importantísimo ese registro previo. Yo lo pongo ahí, parece algo novedoso, pero es impresionante la cantidad de gente que te encuentras en esas colas inmensas preparándose, intentando rellenar sus datos porque no han hecho el registro previo, ¿no? Por otro lado, dentro del contenido, pues entender quién son esos expositores, listar muy bien cuáles son las actividades, contenidos, el lugar de celebración, horarios, ponentes, ¿vale? Si necesito preregistrarme, si tienen aforo limitado o son de pago, ¿vale? ¿Qué herramientas hay alrededor de la feria que se me permiten utilizar? Yo os hablaba antes de ese acceso al programa B2B que muchas ferias tienen para poder ir marcando reuniones con otros visitantes o con otros expositores, ¿vale? Y por otro lado, de qué recursos dispongo, tanto de tiempo como humanos, como económicos y como el material, digamos, que tengo a nivel de empresa. No nos olvidemos que vamos a andar mucho y, por tanto, tengo que llevar el material adecuado que me permita enseñar las cosas de una manera ágil, pero sin tener que cargar con toneladas de documentación o muestras. Y muchas veces decimos, bueno, ¿y estos recursos cómo los asigno? Previamente, es decir, atendiendo a los recursos que tengo, diseño la estrategia o diseño la estrategia y luego asigno los recursos necesarios para poder llevar a cabo. Pues bueno, dependerá de los flexibles que tengamos los recursos financieros, ¿no?, a destinar a la visita de esa feria. Y dentro de esa planificación, pues bueno, determinar muy bien los objetivos, las acciones a realizar para cumplirlos, ¿vale? Y luego diferenciar muy bien cuáles son los imprescindibles, los importantes y los interesantes, ¿no? Porque al final siempre tengo que intentar dejarme tiempo entre unas cosas y otras para poder dedicarlo a la visita de la feria. No es bueno que esté cargada de citas todas muy seguidas, porque además algunas de las citas pues, se pueden prolongar o quiero verle de nuevo para tratar otros temas, ¿vale? Por tanto, varias consideraciones a tener en cuenta. Por un lado, ese plano de la feria, ese margen de flexibilidad que os decía antes, que es importante aprovechar cualquier oportunidad para agendar una cita de forma previa, porque muchos de los perfiles que estamos buscando, bueno, podemos ir a un stand y que nos atienda el primero que pasa, pero tal vez nosotros buscamos un perfil muy concreto, ¿no?, dentro de esa empresa, que es con el que queremos hablar para nuestro objetivo determinado, ¿vale? Al final, buscar la forma más adecuada para moverse sin problemas dentro de la feria y, imprescindible, tomar notas de todo, ¿no?, tanto el expositor como el visitante, porque muchas veces vemos a tanta gente que es imposible que recordemos que hemos hablado con cada uno, ¿vale? Y luego, fundamental, toda la parte de seguimiento. Por un lado, sistematizado, es decir, hay que dar respuesta a cada uno de los contactos que hemos hecho y, por otro lado, con reflexión, sobre todo sobre aquellos contactos, pues bueno, más importantes, que pueden ser clientes potenciales, que vamos a tener algún tipo de relación con ellos. Y fijaros que pongo ahí, incluso cuando la otra parte se haya comprometido a mandarnos ellos la información, bueno, nosotros también podemos pues, darle un recordatorio, enviarle algún tipo de email, etcétera. Siempre va a ser bienvenido, ¿vale? Por tanto, aquí algunas conclusiones nuevamente. Las ferias profesionales son una oportunidad única, ¿no?, para coger información, para buscar productos, para estar al día de cómo está el sector, etcétera, ¿no? Genera la obligación de planificar, por tanto, esa visita, porque hay una inversión detrás.
y de esa planificación depende el éxito o el fracaso, y que al final nunca debemos dar por terminada una feria cuando abandonamos los pabellones, sino que desde nuestro punto de vista, al terminar una feria es precisamente el comienzo, ¿no?, de la actividad real y del alcance de los objetivos que nos hayamos marcado. Bueno, pues con esto terminamos la sesión. Muchísimas gracias por atender y bueno, y espero que haya sido útil o haya abierto algunas ideas. Quedo atento ahora a preguntas que podáis tener. Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias. ¿Podríamos ir con las preguntas entonces? Sí, por mi parte, adelante. Fenomenal. Bueno, pues voy a irlas planteando yo, dado que área técnica parece ser que tiene algún pequeño inciso de comunicación, ¿vale? Plantea Mauricio, desde su opinión, ¿qué es preferible, ferias subvencionadas o ferias con inversión propia? Bueno, aquí nos encontramos en dos modelos esenciales, Mauricio. Es verdad que cuando vamos, y entiendo que por feria subvencionada entiendo participaciones normalmente agrupadas, porque las promueve algún organismo autonómico o nacional, o porque las promueve directamente una asociación. Y bueno, pues al final no debemos olvidar que muchas veces intentamos ver a la gente que tenemos al lado como competencia, y muchas veces son complementarios, ¿no? Y esa presencia a nivel grupal o a nivel agrupado puede tener un impacto fuerte de visibilidad en la feria. Pero es verdad que cuando vamos de manera individual y si tenemos los recursos, pues bueno, al final nos diferenciamos mucho del resto. Depende muchas veces de los recursos que yo tenga y la capacidad que yo tenga, y depende muchas veces de qué experiencia ya tenga dentro de esa feria. Yo podría recomendar que tal vez en una primera participación pues busquemos esa subvención o ese apoyo, ¿no?, para ver un poco cómo va la feria, pero con una preparación individual. Ojo, que participemos agrupados no quiere decir que todo vaya por lo que nos hagan, ¿no?, sino que debemos preocuparnos de prepararla adecuadamente. Incluso muchas veces nos preguntan, bueno, ¿es necesario, por ejemplo, hacer una agenda o contratar una consultora para que nos apoye en una agenda a nivel local dentro de una feria? Desde luego que sí. Perfecto, Ignacio. Sí te voy a pedir un poquito más de concreción en las respuestas porque la verdad es que tenemos bastantes preguntas. Vamos a la segunda. Voy a intentar encadenar porque creo que es la misma persona. Dice Ángel, en su opinión, la preparación a la feria debería de llevar a que el año previo fuéramos solo a visitarla y, según la observación, decidir si vale la pena participar o no. Sin duda alguna, sin duda alguna. Creo que es una estrategia esencial. Si hemos hablado de planificación y la importancia de la planificación, una visita previa nos aporta una cantidad de datos brutales que vamos a poder utilizar en una participación como expositores al año. Correcto. Marca a continuación, dice, creo que es la misma persona, dice, le he entendido que ustedes son representantes de IFEMA. ¿En qué sentido es esta representación? ¿Qué aporta? Bueno, al final, para un organizador ferial es importante su actividad a nivel internacional, igual que a cualquier otra empresa. Y por tanto, nosotros la actividad que hacemos a nivel internacional es la atracción de visitantes, de expositores internacionales, la promoción de las marcas y de las ferias. Es decir, el contar con oficinas internacionales pues te permite, bueno, pues atraer de diferentes mercados y promocionar tus ferias a nivel global. Eso es lo que hacemos para IFEMA como representante. Perfecto. Tenemos también a Carlos, que nos hace la siguiente pregunta. Dice, bueno, pregunta o no sé si observación, dice, correcto que hay que estar en el stand, pero no siempre las personas que vamos somos, y pone entrecomillado, las idóneas. Y sin embargo vamos. De ahí entiendo que el resultado no sea el adecuado, independientemente del producto que estemos exponiendo. No lo veo como pregunta, lo veo más como una observación, ¿no? Yo creo que es una reflexión muy interesante, ¿no? Nos creemos que vamos con la fórmula de la Coca-Cola debajo del brazo. No es así. Somos uno más en un mar de proveedores, y entonces las personas que acuden a una feria, pues bueno, tienen que tener un perfil muy claro. Que no quiero decir que sean puros comerciales, ¿no? Tal vez necesita un perfil técnico también para que dé apoyo en determinadas reuniones o cuestiones, ¿no? Pero, y por otro lado, ha dicho una cosa que también me parece una reflexión interesante. Tenemos que estar en el stand. Bueno, yo siempre que preparo una feria tengo al equipo del stand y al equipo que va a estar
como digo yo, corriendo por la feria, ¿no? Viendo la competencia, cómo se comporta, teniendo reuniones fuera, etcétera. Eso tiene que estar muy bien coordinado y planificado. Muy bien, Ignacio. Vamos a intentar ampliar unos minutos más, por lo menos hasta las 7, que son 9 minutos porque hay muchas preguntas. A ver, dice Clara. Buenas tardes. ¿Existe un listado profesional de ferias internacionales más allá de lo que nos brinda el IFEX? Sí. Desde luego. Al final, bueno, el ICES nos brinda las que ellos consideran que son interesantes. No quiero decir que no lo sean, por favor. Pero bueno, te puedes meter en la UFI y ver todas las ferias internacionales. Y luego, lo lógico es que lo hagamos por regiones, ¿no? Lo lógico es que la feria responda, o nuestra participación en la feria responda a la estrategia de penetración en un país, en un mercado o en una región. Y por tanto, lo que haremos es buscar en esa región o en ese país las ferias que más nos interesen. Y no tiene por qué ser una feria grande. Puede ser una feria de nicho pequeñita. Correcto. Dice Ángel, mi sector es vino. En su opinión, ¿es mejor la participación en una feria como Foodex o en un roadshow que generemos nosotros directamente? Bueno, está claro que Foodex al final nos vamos a encontrar a toda nuestra competencia a nivel internacional. Está claro que en un roadshow nos va a permitir adaptarnos mucho mejor. Lógicamente ese roadshow va a requerir una preparación muy fuerte. ¿Por qué? Porque al final la feria sí tiene ese motor tractor, ¿no? A nivel sectorial, y sí tiene esa capacidad de comunicación para atraer a todos los potenciales compradores. Mientras que en un roadshow, si no he conseguido preparar bien esa agenda, atraer bien, hacer una buena comunicación, me lo puedo encontrar vacío. Yo tendería más hacia ambas cuestiones, tal vez una participación un año en una feria y complementarlo con un roadshow ya sobre perfiles mucho más identificados. Correcto. Charo hace la siguiente pregunta. Dice, en España la intervención en ferias de exportación parece que están dirigidas por ICEX. ¿Qué ocurre y por qué este monopolio? Bueno, la verdad es que al final me pones un poco contra la espada y la pared, ¿no? Al final, bueno, tenemos que tener en cuenta, y yo os hablaba antes de lo que es el impacto económico y de lo que es el motor económico a nivel regional. Voy a hacer un par de datos, Guillermo, si me permites. Perdona tal vez que te interrumpa, Ignacio, porque a continuación Charo plantea la siguiente pregunta y a lo mejor es más cómodo o más polite la respuesta. Dice, ya, pero ICEX transmite que todo debe ser con ellos y con sus recomendaciones incluidas, por ejemplo, las azafatas o, por ejemplo, los asesores, para conseguir contactos en la feria. Sí. ¿Es que no hay otras estructuras o empresas que sean más directas o que tengan un sistema diferente que ofrecernos? Bueno, te pongo un ejemplo. Nosotros, desde nuestra oficina en Irán, en Teherán, acabamos de participar en Irán Agro, una feria enfocada al sector tanto agroalimentario como agroindustrial, porque tienes la parte de non-food también. Hay un stand agrupado, un stand país promocionado por FIAP, la Federación de Industrias Alimentarias y Bebidas, y lógicamente por ICEX como stand de España, y sin embargo nosotros hemos hecho todas las agendas de las empresas que han participado, ¿no? Y hemos estado con nuestro propio personal apoyando en el stand a nivel cultural, idiomático y sobre todo con expertos en desarrollo de negocio. Bueno, a veces no tengo por qué seguir las normas, ¿no? A veces puedo decidir, oye, voy lo que comentaba antes, aprovecho la participación agrupada, pero voy a invertir en hacer una agenda espectacular y un desarrollo espectacular, porque al final es una inversión y lo que buscamos es un retorno. Y nos encontramos que empresas invierten miles de euros en un stand y, sin embargo, no invierten 2.000 euritos en una agenda, ¿no? Y es en la agenda precisamente donde está el retorno, ¿no? Con lo cual Muy bien. Tenemos a continuación a Marga y las dos preguntas. Dice, se refiere directamente, entiendo, que a su empresa, ¿no, Ignacio? Dice, ¿su empresa sería un aliado en la participación y resultados en una feria? ¿En qué países podríamos contar con ustedes? Esta es la primera, luego tiene un segundo hilo. Vale. Desde luego, al final nosotros nos hemos especializado mucho en el ámbito ferial precisamente por ese contacto directo con la representación de grandes ferias a nivel mundial, ¿vale? Y al final hemos desarrollado diferentes estrategias, análisis y desarrollos específicos para este ámbito para apoyar a las empresas. En presencia, pues tenemos 13 oficinas a nivel internacional, estamos presentes en América Latina, en Estados Unidos, norte de África, África francófona en Costa de Marfil, en Irán, Bulgaria y China y en Reino Unido.
Pero bueno, encantado de que a través de estos contactos puedas consultarnos y ver posibilidades de colaboración. Correcto. Ahora es una pregunta que también puede ser una reflexión o una opinión. Dice, es la misma persona, Marga, dice, al final se va a una feria ¿a qué? A exponer lo que uno tiene, a presentar a distribuidores lo que uno tiene, a intentar ver a importadores, a visitar a el resto de stands y dice, tengo la sensación de que perdemos el tiempo por intentar abarcar muchas cosas y no centrarnos en lo preciso. Y pone en mayúscula, nosotros. Reflexión magnífica. Creo que además en mi presentación lo ponía ahí. A una feria se debe ir con un objetivo o dos, no más. Si voy con 7 objetivos, pues bueno, lo vuelvo a decir, que mucha barca poco aprieta y no voy a alcanzar ninguno. Tengo que ir con un objetivo. Si es vender, es vender. Si es buscar un potencial distribuidor, tengo que ir con un discurso diferente, ¿no? Porque al final el distribuidor busca otras cosas diferentes a mi cliente final. Si lo que quiero es generar marca y mi mensaje tiene que ir acorde a eso. Si quiero fidelizar, pues voy a una feria con otra presencia. ¿Creemos que Iberia va a Fitur para vender? O que no. Iberia va a Fitur por comunicación y por marca. Con lo cual, tiene que responder al objetivo que nosotros tengamos. Una reflexión totalmente acertada. Correcto. Y tenemos un hilo de José Antonio, en el que, bueno, yo creo que hace observaciones sobre algunas de las preguntas o da también su opinión sobre algunas de las preguntas. Estoy intentando, leyendo rápido, ver alguna que pueda centrarse específicamente sobre lo que acabamos de plantear y que se le pueda lanzar a nuestro conferenciante, a nuestro ponente, ¿no? Podríamos plantear, dice, hacer una referencia a una de las personas previamente, lo voy a intentar leer todo, y dice, visitante, obvio, depende del producto. Si descubres empresas potenciales de clientes, se ahorra tiempo y se consigue contactos, tal vez de los departamentos de compra. ¿Cuánto tiempo sin tener un stand y participando, entiendo, en una feria es necesario tener? Pone 2 o 3 años para que alguien te tome en serio. Dice, no se puede ser proveedor, visitante profesional siempre. Bueno, está claro, está claro. Al final, si lo que busco es vender, no tener un stand, desde luego me complica mucho mi estrategia, ¿no? A no ser de que busque, ojo, vender cuestiones complementarias, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, yo puedo ser proveedor de sistemas para, ya hablaba antes de Fitur, para la industria hotelera, y bueno, encontrar que en Fitur pues puedo quedar con algunos de estos departamentos. Eso sí, no van a estar ahí porque van a estar los comerciales, pero también van a acudir otros representantes. Bueno, pues lo puedo tener como plataforma, pero efectivamente, si lo que busco es vender, antes o después tengo que apostar para mostrar la fuerza de mi empresa allí, ¿no? Y no puedo ir siempre como visitante. Claro, hace también una reflexión, José Antonio, en el sentido de, bueno, que dependiendo del tipo de producto que vayas a llevar, pues esa intervención en el stand o esa obligación de tener un stand en sí podría tener una repercusión real sobre el resultado objetivo de ventas que uno espera, ¿no? Entiendo que apunta a que, bueno, la feria, o da la sensación de que dice que la feria no es para todo el mundo, sino para determinados tipos de productos. Bueno, yo no lo veo tan claro eso, ¿no? Lógicamente, tenemos que segmentar muy bien la feria en la que estamos participando, ¿vale? Lógicamente, si hemos decidido esa feria es porque cumple los tipos de productos o servicios que nosotros ofrecemos y creemos que ahí puede haber un nicho. Y por eso muchas veces nos encontramos sectores tan paralelos, ¿no? Dentro de una feria. Por ejemplo, pues en un Fruit Attraction enfocada a fruta fresca y verduras, nos vamos a encontrar grandes empresas de logística, nos vamos a encontrar bancos y empresas financieras para todo lo que es la parte de financiación de exportaciones. Bueno, al final una feria tiene que comprender diferentes sectores y nosotros tenemos que entender si con nuestro producto o servicio encontramos precisamente en ese evento el nicho adecuado para comercializarlo. Correcto. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, de hecho, me estoy dejando alguna preguntita más, pero como hemos comentado en los anteriores webinars, aquellas pequeñas preguntas o grandes preguntas que se nos puedan estar quedando en el tintero seguramente serán atendidas por el ponente a lo largo de la próxima semana
con la precisión que corresponda. Sin ningún problema. Ignacio, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, muchísimas gracias por tal y como lo has expuesto, preciso, conciso, directo, que sabes que en muchas ocasiones es muy, muy importante poderlo tener, poderlo hacer, sobre todo para tener las cosas muy claras, ¿no? Que es el objetivo. Muchísimas gracias una vez más, Ignacio. Un placer, muchas gracias. Y por nuestra parte nada más, gracias a todos, Acocex queda a vuestra disposición, cualquier contacto con Ignacio Bartolomé, por favor, podéis poneros en contacto directamente con su correo electrónico en How2Go, que seguramente os darán unas orientaciones muy, muy interesantes. Área técnica, muchísimas gracias, por nuestra parte hemos terminado.